noches para todos. Estamos en una edición especial en Pesados Argentinos para el canal de YouTube de Pesados Argentinos. Esta vez tenemos una entrevista con Eduardo Mozo, que ahora vamos a pasar a presentarlo. Él nació en Sunchales en 1957 y reside en la ciudad de Santa Fe desde el año 81. Estudió en la Escuela Fiscal Provincial Florentino Meguino, Sunchales, secundario en el Colegio Nacional de Sunchales, y después en su formación universitaria es un título de grado en la Universidad Nacional del Litoral, en médico veterinario, egresó a la Facultad de Agronomía y Veterinaria Esperanza. Bueno, dentro de su currículum, además del libro que nos va a comentar, tiene posgrados en la Universidad Nacional de Rosario y un magíster en gestión pública. Es ex docente universitario nacional en la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UNL, la Universidad Nacional del Litoral. También ha sido docente terciario en el Instituto Superior Particular 4044, SOI, Santa Fe, desde el año 90. Bueno, desde el año 81 trabaja en la administración pública, en el gobierno de Santa Fe, y también ha sido autor y coautor de investigaciones científicas y artículos de divulgación sobre temas ambientales, ecología, ecología en diversas revistas, tanto del país, que son nacionales, como del exterior. Alemania, Países Bajos, Brasil. Después, dentro de lo que es libros que él ha redactado, bueno, ha participado en la redacción del libro Las ecorregiones, su conservación y áreas naturales protegidas de la provincia de Santa Fe, y en particular el libro que nos va a interesar hoy y el cual va a desarrollar, ya que él es autor, que es Memoria de una industria argentina, recordando con Enzo Rotania, editado por Homo Sapiens en el año 2020. También ha sido autor de narrativa, con premios en concursos nacionales y provinciales, en Merlo, provincia de Buenos Aires, Loma Zamora, también provincia de Buenos Aires, Villa del Valle, Tulumba, Córdoba, Avellaneda, Reconquista, Santa Fe, San Pedro, Buenos Aires, General Cabrera, Córdoba, y Jesús María, Córdoba, y ha sido ganador del primer premio del gobierno de la provincia de Santa Fe a la tesis de maestría 2009 en Ciencias Sociales, por medios masivos de comunicación política y gestión pública ambiental. Así que bueno, damos la bienvenida a Pesados Argentinos a Eduardo Mozo. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Esteban. ¿Cómo estás? Muchas gracias por haberle prestado atención a este tema y a este libro. Muchas gracias a vos. Nosotros, como bien sabés, o brevemente te hemos comentado, desde Pesados Argentinos nos dedicamos no solamente al estudio de la historia de la maquinaria agrícola producida en el país, sino también lo que son maquinaria vial, equipos industriales, etcétera, desde el principio del siglo. Y bueno, al comprar tu libro, que es uno de los pocos que se han editado de la temática, además de por ahí algún otro libro, como de Carlos A. de Dios, acerca de la historia de las máquinas cosechadoras, y la biografía de Roque Basali, escrita por Jorge Isaías. Bueno, tu libro es muy interesante y nos acerca un poco a la historia de lo que fue la Rotania, ¿no? Contada por uno de los integrantes de la familia Rotania. Eh, Como pregunta, ¿qué puede ser por ahí lo primero que uno quisiera preguntar o para indagar? ¿Qué te motivó a escribir este libro y un poquito el origen de la idea? Contanos un poco. Sí, es un origen bastante atípico porque nunca se me hubiese ocurrido escribir un libro de este tipo y en este tema, sino que se fueron encadenando una serie de circunstancias, sobre todo de tipo familiar, que llegó un momento en que se había reunido un material que considerábamos interesante y en ese momento decidimos darle forma. Digo decidimos porque todo esto fue con Enzo Rotania, que fue el padre de mi esposa, y de allí la relación familiar. Entonces, a través de 30 años en esa relación, como en toda familia, surgen los más diversos temas.
Y habían algunos que eran recurrentes, sobre todo vinculados a la fotografía, porque compartíamos esa afición. Y él contaba muchas veces lo que significaban las trizas antiguas, cómo era el procedimiento, y siempre arrimaba las fotos. A mí particularmente me parecían muy interesantes, de manera que llegó un momento en que decidimos por qué no darle forma a eso. Esto fue prácticamente 10 años después de que la empresa había cerrado. Entonces ahí empezamos a organizar el libro, pero se trata de, no es una entrevista o varias entrevistas, sino el resumen de conversaciones durante, como decía, por lo menos 20 años hasta que empezamos a redactarlo, y siempre alrededor de la fotografía. Sí llegó un momento donde ese tema de las trillas antiguas vimos que se podía continuar con cuestiones de la empresa, de la cual Enzo Rotaña es el único hijo varón de Alfredo Rotaña, que es el inventor y primer fabricante industrial de cosechadoras automotrices, hasta donde documentadamente se conoce. Entonces, repasábamos momentos de la fábrica o en cualquier viaje, hablábamos de una máquina o de un hecho, y empezamos entonces a redactar sobre eso. Y llegó un momento que fue muy preciso, en el año 2005, donde sucedieron 2 o 3 hechos que nos decidieron la forma final que tenía que tener el libro. O mejor dicho, el producto, porque en ese momento no sabíamos si se iba a tratar de una página, si iba a ser electrónica o si aspirábamos a algo. De cualquier manera, nosotros no pensábamos que íbamos a ser los autores, sino que reuníamos material pensando que le podía interesar a otra persona que tomara el asunto. Pero bueno, después hay una participación muy importante de una persona que se desencadenó en ese momento la idea, y es el autor de, en aquel momento conocimos este libro. La fotografía siempre es el eje de todo lo que nos acercaba. Y, por ejemplo, veíamos máquinas de 1800 y algo, esto en la Colonia Esperanza, una trilladora accionada a caballos por empuje. Y bueno, conocimos a esta persona que se llama Luis Príamo, y a través de una obra que publicó él, con bastante casualidad también, porque una vez que conocimos a aquella, vino a presentar este libro a Santa Fe, y una de las últimas fotografías correspondía a una trilladora antigua, trato de tapar esta, donde aparece el padre del autor sobre la trilladora. Y compartíamos esto con Enzo Rotaña, y advierte que el tubo lanzapaja era de producción Rotaña, los que habían fabricado eso. Ahí comenzamos las charlas amigables con Luis Príamo, y después directamente nos fue haciendo una conducción muy generosa de su parte, primero evaluando el tipo de materiales que teníamos, porque nosotros no sabíamos si eso que estábamos trabajando podía ser de interés para otras personas. Y ahí entonces, cuando Luis Príamo nos orienta, nos da unos consejos que fueron muy buenos para todo. Por eso en el libro aparece en el agradecimiento y destacando sus cualidades profesionales y su calidad personal, ¿no?, para con nosotros. Bien. Entonces estás hablando que más o menos este libro te costó unos 15 a 20 años de trabajo aproximadamente. Es difícil de evaluarlo, porque hacía un tiempo, unos meses, que estábamos redactando algunas cosas sueltas, y ahí en 2005 es cuando decidimos acelerarlo. Y logramos un borrador razonable al poco tiempo, digamos, un año después. Enzo Rotaña enferma, fallece en 2010, y ya la mayoría de los materiales estaban. Yo en 2011 hice la reserva de derechos de autor, y prácticamente no hice ningún otro intento por editarlo, más que alguna consulta que no profundicé. De manera que en 2011 quedó
abandonada la idea, pero ya el grueso de los materiales preparados. Hasta que en 2020, y por la pandemia, Carla Rotaña, la hija, recordando porque yo había repartido en la familia una copia en CD y en PDF del material. Propuso que sería interesante intentar la publicación, de manera que en julio del 2020 iniciamos los contactos y ahí muy poquito tiempo después, en octubre, ya había salido de imprenta. Pero digamos hubo un periodo donde desde el 2011 hasta 2020 que casi no tuvo trabajos. Comprendo. Por eso digo que es muy atípico todo esto. Sí, 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 se ve que hay mucho trabajo, bueno, están los lazos familiares y bueno, también todas las vivencias de Enzo Rotaña, que vos como familiar lo tuviste o lo conociste, me imagino, en profundidad, como para poder recolectar todas estas entrevistas o todos estos relatos y poder volcarlo a un libro. Sí, no, en el momento en que la fábrica estuvo en funcionamiento yo no tuve ninguna relación con la empresa, no participé y no sabía prácticamente nada. Después empezó a salir el tema, pero en este tipo de conversaciones familiares. Y el trabajo lo habíamos organizado, o sea, él había decidido a que lo hagamos y dejaba que yo mandara. Entonces establecimos una serie de procedimientos de trabajo donde parte las redactaba él, casi siempre de modo impersonal, otras partes las redactaba yo, recordando algún hecho, alguna circunstancia que me había comentado alguna vez, la escribía en otro color, se las pasaba en aquella época por disquete y después por correo electrónico, entonces él la revisaba e iba cambiando el color con lo que estaba de acuerdo. Y así fue armándose el total de elementos. En un principio eran fotos comentadas y después fueron textos relacionados con la foto, pero independiente de eso. Por eso el libro tiene cada capítulo donde están los textos y las fotos al final con referencias como para que pueda entenderse lo que se leyó en el capítulo. Bien, porque bueno, en cuanto a recursos insumidos o que vos pusiste de tu parte o que fueron utilizados, están, además de los relatos de Enzo Rotania, una cantidad, me imagino, enorme de material técnico, de por ahí material de la empresa, supongo, ¿no? Que vos también pudiste volcar y que en breve podrás ir compartiendo para que lo pueda ver la gente. Sí, sí, todo material de la, llamémosle, colección particular de Enzo. Los materiales de la fábrica, en el momento en que cierra, quedaron todos ahí, de manera que lo que él conservaban eran fotografías, todas, casi todas tomadas por él o por el padre, en algunos casos, sí, algunos elementos de difusión pública, como los folletos, y otras anotaciones manuscritas que eran a nivel de apunte, que después deben haber pasado a otro tipo en la fábrica deben haber estado vertidas de otra manera. Comprendo. Entonces todos los materiales, todos del Zorrotal. Sí. Bueno, una de las preguntas también importantes es saber qué tipo de criterio o cuál fue el filtro, si se puede decir así, el cual se tomó en cuenta para poder elegir el material a publicar, que mencionabas antes, y qué material se dejó de lado, que no se llegó a publicar con el libro. Todo un tema ese, todo un tema, porque la cantidad de material era abundante, era mucho, y no teníamos muy en claro qué podía interesarle a otras personas, además de a nosotros. Yo digo que el libro es, en algunos aspectos, yo le digo bataraz, no es totalmente homogéneo. Pienso que no debe existir una persona a la que le resulte interesante todas las partes. ¿Por qué? Porque hay algunas que podrían ser de interés de la gente que usó las máquinas, entonces hay detalles técnicos, especificaciones, explicaciones sobre el funcionamiento que son de interés para ese grupo.
Por otro lado, hay elementos históricos, y eso estaría más dedicado a la gente que investiga, a los académicos. Y por otro lado, hay material con diseño gráfico que es muy particular de época que podría interesarle a otro grupo de personas. Entonces yo pienso que es diverso y que incluso llega a un público que no tenía por hábito leer un libro o comprar un libro. Y ese era todo un desafío porque en los materiales el hilo conductor tenía que ser siempre la industria argentina, o sea, no la marca, destacar sus logros o lo que había sido, sino que hubo épocas buenas y malas, como aparece en el libro, pero todo pretendimos que estuviese referenciado al contexto histórico en que fue sucediendo esta particular rama de la industria argentina, ¿no? Como son los elementos de la industria agropecuaria y muy especialmente el del cosechador, un caso único en el mundo. Entonces, todo lo que está volcado en el libro pretendimos que estuviese relacionado con esto.